Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bueno, hoy es 21 de abril del 2020 y quisiera compartir un pequeño devocional contigo. Les mando un saludo a la iglesia de Jalapa, el Jordán. Dios les bendiga, hermanos, los queremos, los apreciamos mucho y deseamos que estén bien. Y también quisiera saludar a los hermanos que de alguna manera les llega este video por una u otra razón. Y bueno, quisiera saludarles y decirles que ánimo, el Señor ya viene pronto, echémosle ganas, busquémosle con todas nuestras fuerzas, lleguémonos a Él, acerquémonos y gocémonos porque nuestra redención está cerca. Y bueno, si tú estás viendo este video es porque tú has dispuesto en tu corazón escuchar la palabra de Dios, no importando si el siervo es conocido o no es conocido. Tú has decidido en tu corazón escuchar su palabra. Y la palabra de Dios siempre va a ser una bendición bien grande en nuestros corazones cuando tú la escuchas de manera en la que te dispones a decidir recibir estas semillas de verdad en nuestra vida. Y bueno, quiero compartirte en este momento, sin mayor que decir, es nada más que decir, voy a leer pequeñas partes de cómo vencer el orgullo. Voy a compartírtelo en realidad. Mi esposo, antes de que iniciara esta situación de la cuarentena y todo lo que estamos pasando, estuvo compartiendo la primera parte sobre Faraón. Es un libro bien interesante, hermanos, porque en este libro nos hace pensar que tenemos orgullo. De muchas personas podrán decir, no, yo soy humilde, soy sencillita, soy bien tranquila, pero en realidad, hermanos, en este libro nos damos cuenta que no nos hacen la pregunta, ¿tendrás orgullo? ¿Habrá orgullo en mí? No, este libro no es para que te preguntes si hay o no hay orgullo. Te confirma que hay orgullo en nuestra vida, en nuestro corazón hay orgullo. Desde que nacemos lo traemos fuertemente, pero también nos da la solución a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Y esto es bien hermoso. Esto es lo que me gusta de cada libro que tenemos a través de la sierva, la hermana Hicks, y también a través de la palabra. Es lo principal, la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que me encanta de Dios, que ciertamente cuando tú vienes y escudriñas la palabra de Dios te das cuenta que hay muchas cosas bien tremendas en ti, pero hay solución, y la solución está en la palabra. Entonces, en este momento yo quisiera que fuéramos a 2 Crónicas, capítulo 33, versículo del 21 al 23. No me voy a tardar, es un pequeño tema. Y aquí habla sobre el rey Amón. Y hermanos, el rey Amón, tal vez muchos no ubican quién sea o no lo conocen, tal vez tú sí. El rey Amón fue hijo de Manasés y fue el 15º rey de Judá. Pero particularmente que estamos hablando sobre el orgullo, el punto número 2 de este libro nos habla que Amón no se humilló ni humilló su orgulloso corazón ante Dios. Así que lo que provocó esta situación fue que él cegó o cosechó una muerte muy prematura. Y bueno, hermanos, les menciono esto porque Manasés fue un rey que, a pesar de que cuando él inicia muy joven su reinado, él decide no hacer caso al reinado que habían llevado sus padres, sino que él decide ser idólatra y hacer todo lo malo delante de los ojos de Dios. E inclusive pasó a sus hijos por fuego y bueno, muchas cosas que pudiéramos estudiar sobre Manasés. Y Manasés, sin embargo, Dios lo lleva a un punto tan tremendo en el que es capturado por el rey de Asiria y es llevado a Babilonia. Y cuando él se ve en esa circunstancia terrible de que no solamente estaba perdiendo su reino, sino iba a perder su vida, iba a perderlo todo, Manasés toma la decisión correcta de humillarse delante de Dios, de pedirle perdón, de clamar y de decir, ya no más, yo voy a tener una vida diferente. Dios, perdóname, si tú me das esta oportunidad, perdóname por favor, y si no me la das también. Entonces es bien bonito saber, hermanos, que en ese punto Manasés se humilla delante de Dios, de quien lo tenía que hacer, y Dios lo escucha y le da esta oportunidad. Y Manasés, cuando regresa y vuelve a tomar el reino, vuelve a poseer este reino,
él tira todos los altares que ya había levantado y entonces empieza a adorar al Dios verdadero, a Jehová. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Manasés, aunque él ya había tomado la decisión correcta, dejó estas malas decisiones anteriores, dejó consecuencias bien tremendas. Y entre esas, ¿qué fue? No solamente un pueblo idólatra, sino también a su hijo, que era muy idólatra. Cuando Manasés muere y Amón, a los 22 años, toma el poder, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que Amón decide ser idólatra como lo había sido su padre. No decide tomar la actitud de los últimos años de vida de Manasés, sino decide ser idólatra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que mayor aprendió, o sea, lo que mayormente aprendió. Y esto brevemente te explico, esto nos enseña algo, hermanos. Mira, muchas veces nosotros decimos, ¿es mi vida? ¿A quién afecto? ¿Cuál es el problema? No importa. Pero ¿sabes qué? Sí afectamos. Sí afectamos cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, como lo hizo Manasés. Aunque al final se arrepintió, las consecuencias las vivió. Tenía un hijo muy idólatra y dejó un pueblo idólatra. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decidimos afectamos a los demás. No nos podemos excluir de decir, no pasa nada, es mi vida, yo puedo actuar y hacer y deshacer, ¿y cuál es el problema? Hermanos, no, siempre va a haber consecuencias. Ciertamente hay la oportunidad de arrepentirse, habrá la oportunidad, Dios siempre te va a dar esta oportunidad porque Dios es un Dios misericordioso, pero consecuencias vamos a vivir, hermanos. Entonces, quisiera mencionar realmente la historia de Amón, pero era importante tocar a Manasés. Y bueno, al mencionar a Amón te digo que Amón desde el primer momento decide hacer lo malo delante de Dios. Se ciega ante lo que había vivido su padre, aunque él había sido testigo de toda esta situación. Él se ciega y él decide hacer lo incorrecto, decide adorar a dioses falsos. E inclusive, hermanos, nos menciona que él servía al ejército del cielo y esto habla también de, tenía adoración a los ángeles, a demonios realmente. Y él hacía una adoración incorrecta, en lugar de que toda su adoración y toda su fuerza y su entrega fuera al Dios verdadero. Y en nuestro corazón, hermanos, usted podrá decir, bueno, esta historia en la Biblia que me está comentando esta hermana, ¿de qué me sirve? Bueno, la palabra de Dios es útil, siempre será útil para cada uno de nosotros si así lo disponemos en nuestro corazón. Y esta porción de la Biblia y este personaje nos deja una clara enseñanza, hermanos, porque Amón fue testigo del juicio de Dios. Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento como nos las da a todos, pero a pesar de eso, él no se arrepiente, él sigue adorando a dioses falsos. ¿Y cuál fue su destino por no humillarse? Bueno, dice en 2 Crónicas 33:24 que conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Y mira, hermanos, es bien tremendo darnos cuenta a través de la palabra de Dios que cuando Dios nos da la oportunidad de humillarnos y no la tomamos, hermanos, vienen situaciones cada vez más y más y más difíciles. Todas las situaciones que tú y yo pasemos, hermanos, no están fuera de la potestad de Dios. Dios está por encima de todo, hermanos, y eso nos debe de quedar bien claro. Cuando las personas vienen a nosotros y nos lastiman, siempre vemos que es la persona, pero tenemos que entender que es Dios permitiendo que esa persona nos hiera, nos lastima. En este caso, a Amón lo mataron en su propia casa. ¿Quién los mata? Sus siervos, aquellas personas a las que Amón les tenía confianza, de los que esperaba fidelidad, de los que tenía confianza, de los que esperaba lealtad, a los que seguramente en su momento convivió con ellos y estuvo ahí, y lo matan en su propia casa. Y esto nos pasa a nosotros, a todos, bien seguido a veces, ¿no? Que en nuestra propia familia o en nuestra propia casa, o las personas, amistades cercanas o gente a la que consideramos que son muy, muy fieles o que debieran de ser incondicionales, nos den
la puñalada por la espalda, ¿no? Por decirlo así, nos den esta herida de muerte y nos traicionen. La traición, quien ha vivido una traición, y yo sé que tú lo has vivido como lo he vivido yo, porque yo creo que no hay una persona que se salve de esto, es muy dolorosa, es muy dolorosa. Cuando la traición viene de una persona cercana, no puedes dejar de llorar, no puedes creértela, no puedes imaginar cómo fue que esa persona te pudo haber hecho eso, pudo haber hablado de ti, o pudo con alguna acción haberte hecho un daño tal. No te la puedes creer y literalmente sientes una herida de muerte. Yo creo que lo has vivido. ¿Y cómo te sientes en ese momento si no es súper humillado, destrozado, sin ganas de levantarte? ¿Y qué dice uno? No vuelvo a confiar en nadie más, en nadie más, en nadie más. Y cierras tu corazón y dices, no más, a mí no me la vuelven a hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? No es lo que Dios quiere para tu vida. Y esto que te voy a decir es algo que va a chocar con tu mente, con tus ideas, pero es la realidad. Quien te llevó a ese proceso de humillación no fue esa persona que te traicionó, no fue ese amigo, no fue esa esposa o ese esposo, no fue ese familiar, no fue nadie más que Dios. Quien te está llevando a este proceso de humillación es Dios. Y si tú no lo quieres entender así, más largo va a ser el proceso. Decide y decidamos, hermanos, entender que lo que vivimos, hermanos, es porque no hemos venido voluntariamente a entregar nuestro orgullo delante de Dios. Y Dios nos tiene que pasar por situaciones tan dolorosas para llegar a Él y buscarlo. Mira, ¿cuántas veces no te cuesta buscar a Dios y derramarte delante de Él y llorar? Pero cuando vives una traición tal, no, hombre, te hincas y son unas lagrimonas y es un llorar delante de Dios y es, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Por qué a mí? Pero si yo le hice, si yo ayudé, si yo... Y bueno, puedes empezar a entregarte delante de Dios. Y Dios te lo estaba pidiendo de buena forma. Dios te decía, ven, acércate, búscame, acércate a mí. Pero Dios tiene que poner la situación porque nosotros neciamente nos enaltecemos y nos llenamos de orgullo y empezamos a servir otros dioses, porque aunque seamos evangélicos o cristianos o tú digas yo no tengo imágenes, yo no hago nada de esto, tenemos dioses falsos en nuestro corazón, hermanos. Mira, te la voy a poner muy sencillo, tan solo nuestros pensamientos, cuando tú dices así son las cosas, así se deben de hacer las cosas, ya es un dios falso, ya estás cometiendo idolatría. Porque ni siquiera te preocupa qué dice Dios en su palabra. Tú simplemente dices, las cosas se deben de hacer a mi manera, en mi forma, y así se van a hacer, o así vamos a decir que se hagan las cosas. Y aguas, hermanos, porque cuando tenemos ese tipo de actitudes que son bien normales en cada uno de nosotros, decimos, mis hijos tienen que ser educados de esta manera, mi esposo tiene que actuar de esta manera, la congregación tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer de esta manera las cosas. Y tú eres muy buena para organizar o eres muy bueno para decir cómo se deben de hacer las cosas, hermanos. Aguas, aguas, aguas. ¿Sabes por qué? Porque no es otra cosa más que tu orgullo levantándose y viene un proceso de humillación a tu vida. Hagámoslo mejor voluntariamente. Y mira, hermanos, no te lo digo por juzgarte, te lo digo porque lo he vivido. Lo he vivido. Tal vez vas a decir, wow, la pastora orgullosísima. Sí, la verdad sí, yo no te puedo negar. También hay mucho orgullo en mi corazón. Y créeme que cuando yo he puesto en mi pensamiento el decir, así se deben de hacer las cosas y no me importa ni siquiera preguntarle, Dios, ¿tú crees que es así? O voy a buscar a través de tu palabra la respuesta porque yo no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Hermanos, cuando yo tengo una actitud así soberbia y se me van los pies y yo digo, no, esto tiene que ser de Dios, así deben de hacerse las cosas. Hermanos, caemos y somos traicionados por los mismos que nosotros consideramos que debieran de ser fieles o incondicionales. Y hermanos, si tú te notas una actitud así, como Amón, había idolatría en su corazón, date cuenta que puedes llegar a este punto en el que te van a traicionar y te van a dar una herida de muerte en tu propia casa.
en tu propio círculo cercano, ¿no? En aquel grupito de personas a las que tú consideras incondicionales o que debieran de ser así. Y lo retoco mucho, hermanos, porque todos lo hemos pasado, hermanos. Pero siempre tienes que tener en tu corazón, como lo debo de tener yo, que es Dios. Es Dios y no quiere mal para nosotros. Él quiere un bien para nosotros. Él quiere que nosotros nos postremos de manera voluntaria y nos humillemos y le digamos: Dios, perdóname porque ni siquiera me pongo a pensar cuál es tu opinión, cuál es tu pensamiento, qué es lo que tú quieres para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mi congregación, qué es lo que tú quieres para mi pastor. No me pongo a pensar en nada, yo simplemente quiero que se hagan las cosas a mi manera, en mi forma, y sale mi orgullo. Perdóname porque hay orgullo en mí. Ayúdame a gobernar esta parte terrible, que sea tu nombre gobernando, y quítame este orgullo, dame humildad. Hermanos, cuando vemos estas actitudes en nosotros, debiera de ser voluntario postrarnos delante de Él, hermanos. Pero siempre nos esperamos a que venga la herida de muerte. Y ya cuando estamos completamente heridos, lastimados, llorando por la traición, todavía le decimos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esta persona a la que yo consideraba cercana me hace esto? Hermanos, en ese momento pensemos: estaba mal, mi orgullo se había levantado y tú querías acercarme a ti. Dios, ayúdame a humillarme de manera voluntaria. Si yo estoy siendo herida de muerte, traicionada, es porque tú quieres que yo me humille delante de ti y que venga voluntariamente y me acerque a ti y entregue mi idolatría, mi corazón idólatra, mi corazón lleno de altares ante tantas cosas, y que yo te entregue un sacrificio real y verdadero. Hermanos, ciertamente la humillación va a venir. Es algo que debemos de vivir. Es un proceso que tenemos que vivir por nuestro bien. Porque Dios quiere que regresemos a Él. Dios quiere que seamos su esposa. Y Él no va a tener una esposa orgullosa. Entonces Él está trabajando, y más en estos tiempos, con nosotros de una manera tan fuerte, que, hermanos, debemos de abrir nuestros ojos y no ver hacia los demás, vernos a nosotros mismos y entregarle nuestras fallas, nuestros pecados. En ese momento humillarnos y reconocer que sí hemos hecho mal, que hemos querido hacer nuestra voluntad, y que si no se hacen las cosas como yo quiero, me enojo y no estoy de acuerdo y me hago a un lado. Pero Dios quiere trabajar con nosotros, hermanos. Y bueno, quiero decirte que Dios ha hablado a nuestra vida y que espero que este pequeño devocional te sirva como me ha servido a mí. Trabajemos con nuestro orgullo en esta semana. Bendiciones. Dios les bendiga.